Mi novia confundió nuestra relación con un ensayo, y yo terminé siendo su personaje secundario. Yo soy Simón. Tengo 22 años y, hasta hace muy poco, pensaba que estaba en una relación estable con Camila, mi novia. Ella tiene 21 años y estudia actuación. Desde que la conozco, ese ha sido su mundo. Su forma de hablar, de expresarse, de moverse, todo en ella tiene algo teatral, como si siempre estuviera en el escenario, incluso cuando estamos solos. Llevábamos 1 año y medio juntos. Al inicio, todo era ligero, divertido, lleno de planes. Yo la admiraba por lo clara que tenía su vocación. Desde la primera vez que me habló de su sueño de ser actriz, se me quedó grabado en la cabeza esa mezcla de ilusión y ambición que tenía. No era solo un capricho, ella vivía para actuar. Y yo, que nunca fui muy artístico, me enamoré de esa intensidad suya. De cómo se entregaba a lo que amaba. La acompañé a ensayos, me aprendí de memoria nombres de autores que jamás había escuchado, vi películas de directores que ni entendía. Todo con tal de estar a su lado, de entenderla, de apoyarla. Pero últimamente, algo empezó a cambiar. Camila se metió en un taller intensivo de interpretación dramática en su universidad. Un curso más exigente, según me explicó, donde se trabajaba con el método, esa técnica en la que los actores deben conectar emocionalmente con su personaje al punto de vivir como ellos, incluso fuera del escenario. Yo asentí, aunque no entendí del todo. Le dije que me parecía bien, que estaba orgulloso de su dedicación. Pero no me imaginaba que eso iba a empezar a colarse en nuestra relación como una sombra, como una tercera presencia entre nosotros. Todo comenzó con pequeñas cosas. Una vez le tocó interpretar a una mujer profundamente deprimida. Durante varios días en casa apenas hablaba. Comía lo justo. Se encerraba en el cuarto a oscuras. Yo le preguntaba qué pasaba, si algo le preocupaba, y me respondía que no, que estaba explorando la tristeza para poder representarla bien. Que no era ella, sino su personaje. Me incomodó, claro. Pero intenté ser comprensivo. Pensé, está aprendiendo, es parte del proceso. Me repetía eso para no darle más vueltas. Más adelante, le asignaron el papel de una madre angustiada porque su hijo había desaparecido. Y entonces empezó a despertarse en medio de la noche, alterada, como si acabara de tener una pesadilla. Me miraba con ojos llenos de miedo, como si yo fuera alguien peligroso. Yo trataba de calmarla, pero cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía con voz pausada que estaba sintiendo el terror de una madre. Que necesitaba vivirlo. Y de nuevo, me tragué la incomodidad. Pensaba que era algo temporal, que todo era parte del taller. Pero el punto de quiebre llegó hace unas semanas, cuando me contó, con una sonrisa de oreja a oreja, que le habían dado el papel protagónico en una obra de amor. Voy a interpretar a una mujer atrapada en un matrimonio que empieza a enamorarse de otro hombre, me dijo, con ese brillo en los ojos que me encanta y que, al mismo tiempo, me aterra. ¿Y quién hace del otro hombre? Pregunté, con la voz más neutral que pude. Un compañero nuevo del taller, Iván. Es muy talentoso. El profesor dice que tenemos química en escena. Lo soltó como si no fuera nada. Como si tener química con otro no tuviera ningún peso. Como si yo no tuviera derecho a sentir un nudo en el estómago al escuchar eso. Probablemente haya un beso, agregó, como quien comenta el clima. Ahí me quedé callado. No supe qué decir. Camila me miró y, al notar mi expresión, intentó suavizarlo. No significa nada, Simón. Es un beso escénico, parte del guión. No deberías preocuparte, es arte, es trabajo, es ficción. Quise creerle. Juro que lo intenté. Sé que en el mundo del teatro eso es normal. Lo racionalizo. Pero una cosa es entenderlo en teoría, y otra muy distinta es ver a tu pareja besar a otro hombre y pretender que no pasa nada. Y lo que más me preocupa ni siquiera es el beso. Es que, con lo dedicada que es, con lo mucho que se mete en cada personaje, temo que no sepa separar lo real de lo ficticio. Ya lo ha hecho antes. Se ha llevado a casa la tristeza, el miedo, la angustia de sus personajes. ¿Qué pasa si ahora empieza a traer el enamoramiento también? ¿Qué pasa si, en nombre de su método, empieza a actuar como si estuviera enamorada de Iván fuera del escenario? Ya le he dicho varias veces que me incomoda esa parte del método. Que me cuesta ver cómo deja de ser ella para transformarse en otra, incluso cuando estamos en casa viendo una película. Una noche, mientras veíamos una comedia ligera, de esas para desconectar, ella empezó de la nada a recitar un monólogo de su obra. Con voz quebrada, mirada intensa, la piel erizada. Yo la miré, perplejo. Camila, ¿puedes parar un momento? Quiero relajarme, no ver otro ensayo aquí. Se rió. Estoy practicando, amor.
mañana tengo presentación. No seas tan serio. Me quedé en silencio. Porque ya no sé cómo explicarle lo que me pasa sin sonar controlador o inseguro. No quiero prohibirle nada. No quiero ser el novio que limita. Pero tampoco quiero desaparecer como persona dentro de su método. Intento mantenerme firme, pero cada día se vuelve más difícil saber dónde termina el personaje y dónde empieza Camila. Me pregunto si soy yo el que no entiende, si soy yo el que debe adaptarse a esto. Tal vez es parte de salir con una actriz. Tal vez debería acostumbrarme. Pero hay algo en mi pecho que se resiste. Una intuición, un malestar que no sé explicar. Algo me dice que esto va más allá del arte. Desde la última vez que hablé con Camila sobre mis dudas, todo ha ido cuesta abajo. Lo que empezó como una incomodidad pasajera se está convirtiendo en un peso constante. Y lo peor es que, cuando intento hablarlo con ella, siento que hablo solo. Ella sigue avanzando en su proyecto actoral, cada vez más comprometida con el personaje de la mujer que se enamora de otro mientras está en una relación. Me repite que necesita estar en personaje incluso fuera del salón, que su proceso creativo requiere esa entrega. Yo trato de entender. Pero cada día me cuesta más. Antes, cuando terminaba de ensayar, me mandaba mensajes contándome cómo le había ido, lo que sentía con la escena, si el profesor la había felicitado. Ahora, sus mensajes son breves, distantes, como si yo fuera un espectador más de su carrera, no su pareja. Y si le escribo preguntando si todo está bien, me responde con frases que ya no sé si salen de ella o de su personaje. No pasa nada, Simón. Es solo que estoy canalizando el conflicto emocional del personaje. Ella vive atrapada, no sabe si ama a su esposo o al nuevo hombre que acaba de conocer. Así, tal cual me lo dice. Como si yo fuera su terapeuta emocional. Como si mi papel fuera servir de muro para que ella proyecte sus dudas, su angustia fingida, su proceso creativo. No sé cómo actuar frente a eso. Le pregunto cómo está sin saber si me responderá ella o la mujer del guión. Le ofrezco mi apoyo mientras veo cómo se aleja. Hace poco me propuso algo, acompañarla a uno de sus ensayos. Según ella, para que viera cómo funciona todo y me sintiera más tranquilo. Acepté, con algo de desconfianza, pero también con ganas de dejar de imaginar escenarios peores. El ensayo fue en la universidad. Me recibió con un beso rápido en la mejilla y una sonrisa nerviosa. Luego me presentó a su compañero de escena, Iván. Ni siquiera se presentó con su nombre real. Se acercó, me miró y me dijo con voz fingidamente encantadora. Encantado, yo soy Martín, el amante. Tuve que hacer fuerza para no fruncir el ceño. Todo en él me parecía artificial. El tipo tenía una sonrisa estudiada, de esas que uno ve en comerciales de pasta dental. Alto, delgado, rubio teñido, seguro no era su color natural, y hablaba como si estuviera en un casting todo el tiempo. En mi cabeza lo bauticé como el príncipe encantador de Shrek. No pude evitarlo. Era demasiado perfecto, demasiado sonriente, demasiado cómodo en su papel. Nos sentamos en uno de los salones viejos de la Facultad de Artes. Ellos ensayaban una escena de reconciliación. No había beso, todavía, pero sí había abrazos, roces de manos, miradas sostenidas y mucha, demasiada complicidad. Se reían entre tomas, se susurraban frases, se corregían suavemente. Ella se acurrucaba en su pecho como si ese fuera su lugar natural. Como si yo no estuviera ahí, viendo todo desde una silla incómoda al fondo de la sala. Y aunque me dolía, me obligué a observar en silencio. Tal vez eso me daría alguna claridad. Pero lo que sentí no fue claridad. Fue una sensación espesa, como si todo el aire del cuarto me pesara. En un momento, mientras se fundían en un abrazo largo, Camila me miró de reojo. Como si buscara algo en mi cara, aprobación, celos, rabia, no lo sé. Yo simplemente desvié la mirada. Cuando terminó la escena, vino hacia mí con una sonrisa de triunfo. ¿Viste? Se sintió real, ¿cierto? Eso es lo que busca el profesor, que el público crea que hay amor de verdad. ¿Tú lo creíste? Tuve que tragarme las ganas de responder lo que pensaba de verdad. Solo dije un débil sí, lo hicieron bien y me forcé a sonreír. En el camino de regreso a su casa, Camila estuvo extrañamente callada. Yo intenté tomarle la mano y ella la retiró con suavidad. Aún estoy en personaje, me dijo, mirando por la ventana del bus. Necesito mantenerme conectada emocionalmente para que la historia funcione. Quise gritar. Quise decirle que esto ya no era profesionalismo, que esto era abandono emocional. Pero me contuve. No quería sonar como el celoso posesivo. Me he esforzado tanto por no convertirme en ese tipo. Pero,
¿Cómo se supone que uno reacciona cuando su pareja empieza a compartir su intimidad emocional, y posiblemente más, con alguien más en nombre del arte? Hoy volvió a quedarse hasta tarde. Me escribió para decirme que el profesor les pidió repetir algunas escenas para reforzar la química antes de la función final. Quise preguntarle si ya iban a ensayar el beso, pero no lo hice. Me dio miedo escuchar la respuesta. No sé qué está pasando entre ella e Iván más allá del guión. Pero lo que veo no me gusta. Siento que Camila se está yendo muy lejos con todo esto. Está tan metida en su papel que ya no la reconozco. Y lo peor es que parece no notarlo. Lo que antes me enamoraba de ella, su entrega, su pasión por actuar, ahora me empieza a dar miedo. Porque me está dejando fuera. Me está reemplazando por un personaje, por un método, por una historia ficticia. Y yo me estoy quedando solo, con la sensación de estar perdiéndola mientras ella interpreta su gran papel. Nunca pensé que un ensayo pudiera doler tanto. Camila me volvió a invitar a otro, días después del anterior, esta vez con más insistencia. Decía que quería que viera cuánto había mejorado, cómo fluía todo en escena, cómo su conexión con Iván era más creíble. Me lo dijo como si estuviera orgullosa. Como si todo esto fuera un logro compartido. No tenía ganas de ir. Pero al mismo tiempo, la idea de quedarme en casa imaginando lo peor me carcomía aún más. Así que fui. Me armé de paciencia, conté hasta 10 antes de llegar y respiré hondo cuando entré al aula de teatro. Todos ahí la saludaron con cariño. Con demasiada familiaridad. Especialmente Iván, que le tocó la espalda como si fuera suya. Ella no se inmutó. Se notaba cómoda. Feliz, incluso. Como si esa fuera su gente. Como si yo fuera el extraño. El ensayo comenzó. Diálogos, roces, abrazos. Todo parecido al de la vez pasada, pero distinto. Había una energía nueva entre ellos. Más confianza. Más piel. Ella se reía con Iván como no lo hacía conmigo hace semanas. Y luego llegó lo inevitable. La escena del beso. Yo no sabía que ya iban a ensayarla. Camila tampoco me lo advirtió. En el guión estaba descrito como un beso breve. Algo simbólico. Pero lo que vi ahí fue otra cosa. Cuando sus bocas se encontraron, no hubo pausa. No hubo duda. Fue largo. Fue profundo. Fue íntimo. Un beso de verdad. De esos que se dan cuando hay algo más. Cuando hay deseo. Cuando hay conexión. Se sintió eterno. Como si el mundo alrededor se hubiera detenido para ellos. Y yo estaba ahí. Sentado. Viendo cómo mi novia besaba a otro con el alma. Aplaudieron cuando se separaron. Incluso escuché a 2 chicas del grupo decir que habían llorado. Que la escena había sido tan real que les había removido algo por dentro. Yo no aplaudí. No podía. Tenía las manos heladas, el pecho apretado. Solo la miré. Y ella no me devolvió la mirada. Siguió hablando con Iván. Riéndose. Discutiendo detalles de la escena como si no hubiera pasado nada. Me sentí como un fantasma. Como si de pronto hubiera dejado de existir para ella. Al terminar, salimos en silencio. En el camino, yo miraba por la ventana del bus, sin decir una sola palabra. Ella revisaba su celular. Como si ese beso no hubiera significado nada. Como si yo no estuviera ahí, tragándome la incomodidad más grande que he sentido en mucho tiempo. Esperaba que dijera algo. Una explicación. Una mínima justificación. Algo que me hiciera sentir que lo que había visto no era lo que parecía. Pero no. No dijo nada. Esa indiferencia fue más hiriente que el beso mismo. Esa noche no pude dormir. Me revolcaba en la cama, repasando cada segundo del ensayo. ¿Estaba exagerando? ¿Era yo el que no entendía nada de lo que significa ser actor? ¿O realmente ya había cruzado una línea? Porque si lo que vi fue actuación, entonces necesito redefinir todo lo que entiendo por ficción. Y si no lo fue, entonces me estaban mintiendo en la cara. Al día siguiente intenté llamarla. Quería hablar, aclarar las cosas, saber dónde estaba parada. No respondió. Ni una, ni 2, ni 3 veces. Le dejé mensajes. Audios. Nada. Ni una palabra. Me empecé a preocupar. Así que decidí ir a su casa. Toqué el timbre y me abrió su mamá. Me saludó con una sonrisa como si nada. ¿No estabas con Camila?, me preguntó. ¿Conmigo? No, por eso vine. No me contesta el teléfono. Me dijo que había salido al centro comercial contigo, respondió, frunciendo el ceño. Ahí me congelé.
sentí que algo no encajaba. Caminé directo al centro comercial que solíamos visitar juntos, a la zona de comidas. Y ahí estaba Camila, sentada con Iván, riendo, abrazándose. No había libreto. No había ensayo. No había público. Solo ellos dos, juntos, como una pareja de años. Me acerqué sin pensarlo, el corazón desbocado. Camila, dije, apenas conteniendo la rabia. ¿Qué estás haciendo? Ella volteó, fingiendo sorpresa. ¿Simón? ¿Qué haces aquí? Te llamé todo el día. Tu mamá dijo que estabas conmigo. Ella se rió. Esa risa tensa que usaba cuando sabía que había hecho algo mal. Miró a Iván, luego me miró a mí. Tranquilo, amor. Esto también es parte del ensayo. Estoy probando una nueva técnica. Quería ver cómo reaccionabas. Estoy intentando conectar más con mi personaje. ¿Qué? Pregunté, incrédulo. ¿Me estás diciendo que esto es actuado? Claro, dijo con naturalidad. Estoy trabajando el conflicto interno. Necesito sentir lo mismo que mi personaje. Ella se enamora de otro hombre estando en una relación. Necesito vivirlo para representarlo. Fue ahí cuando entendí que todo estaba perdido. No era solo el beso. No era solo Iván. Era la manera en que Camila había difuminado por completo los límites entre la actuación y la realidad. Perfecto, le dije, sin emoción. Ahora sabes lo que se siente llorar también. Espero que te sirva para tu carrera. No, Simón, espera, por favor, se levantó, me tomó del brazo. No era real. Solo estaba ensayando. Te amo, tú sabes que te amo. No lo tomes así. No me dejes por esto. Por favor. Me solté. Me temblaban las manos. Pero no iba a ceder. Yo no soy parte de tu guión, Camila. No soy un ejercicio actoral. No soy un personaje más para que te entrenes. Búscate otro método. Y me fui. Mientras ella se quedaba llorando en esa mesa de plástico, repitiendo excusas que ya no quería escuchar. Han pasado más de 4 semanas desde aquella escena en el centro comercial. Desde ese momento en el que decidí cerrar el telón, no por ella, sino por mí. La bloqueé de todos lados, número, redes, correo. Silencio total. Pensé que con eso bastaría. Pensé que el vacío que dejó se llenaría rápido con paz, con tranquilidad, con algo de tiempo. Pero no fue así. La primera semana, Camila empezó a buscarme de nuevo. Al principio desde otros números. Luego, con correos que parecían cartas de amor de alguien desesperada. Me decía que había exagerado con su método, que no supo separar las cosas, que no quería perderme, que todo lo hizo por amor al arte. Las mismas palabras de siempre. Y no respondí. Porque esta vez ya no quería explicaciones, ni promesas, ni justificaciones creativas disfrazadas de disculpas. Ya no me interesaba ser parte de su proceso. Creí que se rendiría. Que después de unos días entendería que se acabó. Pero no. Fue más lejos. Hace unos días, un amigo me mandó unas capturas que me dejaron helado. En un grupo local de Facebook, de esos donde la gente publica quejas o funas, apareció una publicación sobre mí. Con fotos mías. Fotos nuestras. Camila las había guardado, y ahora las usaba para armar su versión de la historia. Decía que yo era un hombre inseguro. Que no soportaba tener una pareja talentosa. Que había intentado frenarla, limitarla, controlarla. Que no podía tolerar que ella brillara en su carrera. Que mi ego masculino no soportó verla destacarse. Me pintaba como un tipo machista, retrógrado, controlador. Y no. Eso no era cierto. Yo la apoyé desde el primer día. Estuve en sus presentaciones. La animé a seguir incluso cuando se venía abajo por una crítica. Le cedí mi tiempo, mis espacios, mis silencios. Le regalé estabilidad para que pudiera actuar con libertad. Lo único que pedí fue algo que creí básico, respeto. Y ni siquiera eso pudo darme. Le escribí. No con rencor. Con rabia, sí. Pero sobre todo con incredulidad. ¿Qué estás haciendo, Camila? ¿De verdad necesitas inventar toda esa historia solo porque no soportaste que te dijera basta? Su respuesta fue un párrafo que sentí que no venía de ella, sino de uno de sus personajes. Solo estoy mostrando tu falta de madurez emocional. Tú querías una mujer que se quedara en casa, sumisa, que te cocinara y te esperara con la cena lista. No soportaste que fuera más talentosa, que tuviera metas. Eres el reflejo de todo lo que detiene a las mujeres que quieren volar. Me quedé mirándolo unos segundos.
Ya no dolía. Solo me daba tristeza. Tristeza por cómo había terminado todo. Por cómo una historia que empezó con tanta admiración había terminado en un monólogo forzado donde yo era el antagonista de su guión. No respondí. ¿Para qué? Todo lo que dijera sería interpretado como otra escena. Una excusa más para dramatizar. Al final entendí algo que me costó aceptar: Camila ya no sabía cuándo actuaba y cuándo vivía. No distinguía entre emoción real y emoción creada. Todo era una obra. Todo era parte de una historia que podía escribir y reinterpretar a su favor. Incluso las personas. Incluso yo. Y uno no puede vivir eternamente en una función. Llega un punto donde se necesita salir del escenario, sacarse el vestuario, mirar al otro a los ojos sin guiones. Ella no podía. O no quiso. Me tomó tiempo soltar la culpa. Por un tiempo pensé que tal vez había sido muy duro. Que podía haber esperado un poco más. Pero no, uno también tiene derecho a decir hasta acá. A no tolerar que el amor se vuelva una actuación interminable. Hoy estoy tranquilo. No porque no haya dolido, sino porque lo viví todo con los ojos abiertos. Porque lo intenté. Porque no me fui en la primera escena incómoda. Aguanté más de lo que debía. Y cuando entendí que ya no era yo el que estaba en su historia, decidí salirme. Ojalá le vaya bien. En serio. Que logre sus metas, que se vuelva una gran actriz si eso es lo que quiere. Pero conmigo no. No más. Yo merezco una vida real, no un libreto en constante reescritura. Gracias por haber leído hasta aquí. Escribir esto me ayudó. Me dio perspectiva. Me recordó que el amor no es ensayo. No es performance. Es estar. Y cuando alguien convierte el vínculo en una escena, te deja afuera. Cuídense. Y no tengan miedo de poner límites. A veces, lo más valiente que uno puede hacer es bajarse del escenario. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.